Hola, ¿cómo están? Me alegro de encontrarnos nuevamente en este hermoso espacio que Dios nos brinda. Bueno, hermoso día nos da Dios, ¿sí? Gloria al Señor, que está saliendo el solcito, aunque hace fresquete, ¿no? Hace frío, así que estemos abrigados todos. Saludamos a nuestro Señor. Lo saludamos por lo que Él es, lo adoramos, lo alabamos. Él nos enseñó a buscarlo de esta manera, porque inefable y glorioso es nuestro Señor. Entonces, por lo tanto, para Él es toda la gloria, para Él sigue siendo toda la honra. ¿Estás conmigo de acuerdo? Claro que sí. La invitación de entrar a su reino sigue vigente hasta el día de hoy. No cambia. Es decir, no se levantó el Señor aburrido y cambió su parecer. Para nada. No cambia su parecer. Es el ahora de Dios, es la invitación del Señor a entrar en ese reino que Él nos ofrece. ¿Se acuerda que estuvimos viendo el libro de Mateos? Estuvimos viendo capítulo 7, versículo 13 al 14, el pasaje hermoso que nos habla de la puerta estrecha y la puerta que es ancha. Vamos a buscarlos y nuevamente refrescamos lo que habíamos visto la última vez. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Y habíamos dicho que había dos aspectos bien señalados y bien claros, dos puertas, la estrecha y la ancha, dos caminos, el angosto y el espacioso, que eso lo habíamos visto la última vez. Y también dos destinos, vida y destrucción, y por supuesto dos grupos, los pocos y los muchos que menciona este versículo. El Señor parece que se paró hoy en el sermón y los confrontó a todos ellos como nos confronta también en este hermoso día de la misma manera. Siempre el Señor tiene en su misión, siempre la palabra de Dios, el cometido de la palabra de Dios es que realmente haya una confrontación, aunque sea con nosotros mismos, y realmente de esta manera buscarlo a Él. Hay una orientación clara en la palabra de Dios para buscarlo a Él siempre. Muy bien, gloria al Señor. Entonces la invitación decíamos que es vigente y Él nos ofrece a entrar, ¿sí? Dice que el angosto lleva al cielo, el camino angosto lleva al cielo, a la salvación, al reino, a la bendición de parte del Señor. Y para nada dice, esto es importante, que el espacioso lleva al infierno. A veces hay malas interpretaciones con esto. No lleva al infierno, sino que es una sentencia de juicio que solo ejerce el Señor en su sola potestad y cuando el Señor lo designe. No nosotros. Nosotros no tenemos sentencia de a este sí, a aquel allá o a este allá. Nos quedaron dos puntos, o sea, destino y dos grupos. Como destino o llegada, el de perdición nos lleva a una ruina, a una pérdida total. Eso habla como destino de perdición. Vamos a buscar, a ver, si tenés ahí la Biblia me ayudás, vamos a buscar, por ejemplo, Mateo 3, versículo 12, vamos a ir encontrando algunas frases que nos ayudan a entender esto. Dice este versículo 3:12, su aventador estará en su mano, esto lo había dicho Juan el Bautista, y limpiará su era, lo decía por el Señor. Y recogerá su trigo, dice, en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí estamos viendo entonces los destinos, ¿sí? También vamos a buscar en Mateo 18:8, encontramos también en este mismo evangelio, capítulo 18, versículo 8, lo siguiente, dice así, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Ahí se nos van clarificando, el Señor habló mucho de estos dos destinos. Entonces, también hay otro pasaje, Mateo, por ejemplo, 25, si yo lo tengo que encontrar rapidito, Mateo 25, y encontramos ahí en el versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Ahí vamos encontrando entonces el pensamiento que siempre, hay una hilación de pensamiento en toda la palabra de Dios, ¿sí? Y hay destinos que realmente nos confrontamos en nuestra vida. Es importante reconocer que cuando nos llega a nosotros esta oportunidad de saber más del Señor, se nos va a presentar estas decisiones fundamentales, ¿sí? Como muchas veces los filósofos, los griegos, toda la filosofía que nos ha acompañado hasta ahora, aquellos que tuvieron la participación en las escuelas, los chicos, los jóvenes, ¿sí? Esto siempre ha estado latente en la vida de todas las personas. Y también, por supuesto, predicarlo y decirlo. Y es claro el concepto. No significa la pérdida completa del ser, sino la pérdida o la ruina del bienestar de ese ser, de nuestro ser. Entonces, por lo tanto, lo que el Señor nos estaba anticipando, cuidado, porque te estoy indicando un camino que lleva a la vida, a la bendición, a la salvación, a la sanidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que realmente decidir por nuestra vida, por lo mejor para cada uno, hacia todas las personas. Volvemos a insistir que el Señor no hace acepción de personas. Por lo tanto, Dios ama inclusive a aquel que está entre las rejas. Esto es así. Por supuesto que nos va a ofrecer el arrepentimiento, por supuesto que nos va a ofrecer el perdón de pecados, porque Jesucristo fue y clavó allá en aquella cruz tremenda su vida, el sacrificio, el derramamiento de sangre para el perdón de pecados hacia todas las personas. Esto lo entendemos. Dice el Salmo, como destino también, Salmo 1:6, porque el Señor, ahí dice Jehová, en el Antiguo Testamento, conoce el camino de los justos. Salmo 1:6. Dice que Él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está entonces nuevamente. Por eso te decía en este criterio que tienen las Escrituras, en darnos un pensamiento claro y definido. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos? Bueno, cometemos errores, pero podemos reponerlo. Dios tiene poder para restaurar nuestros errores, por más garrafales que sean. Por eso el Señor nos propone volvernos al Señor, volvernos a encontrar el inicio de ese camino. Nos hemos desbandado, muchas veces hemos tomado atajos, quisimos ir por lugares más cortos para llegar más rápidos a nuestros destinos personales y nos va mal y nos fue mal. Por lo tanto, busquemos al Señor porque nos da oportunidad, querido amigo, querida amiga. Esto se entiende, esto es claro. Entonces, podemos descubrir al Señor. ¿Quién era el Señor? El ungido de Dios, Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario por todos nosotros. Vamos a esos dos grupos. ¿Qué te parece? Dos grupos, entonces. Así vemos la última idea. El grupo que atraviesa la puerta que dice allí, donde dice 13 y 14, que encontramos ahí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El grupo que atraviesa la puerta estrecha y recorre el camino angosto lleva a la vida. Esa vida bien propuesta y definida de parte de Dios. Esa vida que el Señor nos ofrece. Por supuesto, dice, no son pocos, llamado a atención, lámpara roja, ¿sí? Entonces nos hacemos las preguntas, ¿por qué no son muchos? ¿Por qué son pocos? Bueno, dice la palabra de Dios, y esto nos consuela, al menos, Lucas 12:32 dice que a los pocos les dijo, no temáis, manada pequeña, ¿sí? No teman ustedes los pocos, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, el Señor ofreció ese reino aunque seamos pocos. Y esto es una virtud de parte de Dios, es decir, no nuestra. Sinceramente, querido hermano, querido amigo, no hicimos nada nosotros, porque el Señor lo ha hecho todo para que podamos disfrutar esa vida abundante que Dios trae, ¿sí? Por pocos, Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, como dice Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro dice que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por lo tanto, es vigente el llamado del Señor. Por lo tanto, el Señor desea que todas las personas entren al reino de Dios. Todas las personas. Dice que el Señor te está esperando a vos que tomes esa decisión bien segura para caminar en un camino correcto y con un destino bien claro y definido, reconociendo que el único sacrificio expiatorio y vicario que hizo nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios, para que muchos nos encontremos en esa vida que Dios nos ofrece. Entonces, por lo tanto, el camino que lleva a la vida
es un verdadero camino, es un verdadero destino, está ofrecido para tu vida y para mi vida hoy. ¿Sí? Por lo tanto, la palabra del Señor dice, yo anoté, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querido amigo, toma esta decisión eficaz en tu corazón, hoy, ahora, no pierdas tiempo y andá por el camino que el Señor nos ofreció. Y no os olvidéis, ¿qué cosa? Tener fe en Dios. Hasta la próxima.